Cuando los hombres del abogado Arland Cross llegaron a decirle a Soledad Rivas que sus tierras no valían nada, ella estaba enterrando a su marido con sus propias manos porque nadie en Red Rock Junction quiso prestarle una pala. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like y vamos con la historia. La tierra de Nuevo México en octubre de 1889 no perdonaba ni a los vivos. Para los muertos era simplemente indiferente. El sol aplastaba el polvo rojo contra los tobillos. El viento traía olor a creosota y a algo más viejo. Algo que olía a promesas rotas hechas antes de que nadie recordara haberlas hecho. Soledad Rivas tenía 22 años y llevaba 8 meses casada. Cuando acabó el hoyo donde enterraría a Diego. Lo había encontrado al amanecer en el lindero norte de la propiedad, donde la tierra pedregosa colindaba con el paso del tren, que todavía no existía, pero que todo el mundo en el condado de Colfax sabía que iba a existir. Diego estaba boca abajo en el caliche, con una bala en la espalda y los papeles de la propiedad arrugados en la mano derecha, como si hubiera querido aferrarse a algo cuando cayó, como si hubiera sabido en el último segundo para qué lo mataban. El sheriff Beaumont llegó 2 horas después de que Soledad mandó al chico del vecino a buscarlo. Llegó sin apurarse, con el sombrero ladeado y los ojos del color del mezquite viejo. Parece que se cayó del caballo, dijo sin bajarse de la montura. Tiene una bala en la espalda, sheriff. Los caballos cocean por detrás, señora. Hizo una pausa. Señora Rivas, ¿verdad? La mexicana esa que compró el lote pedregoso el año pasado. Mi marido era de Chihuahua. Yo soy de Santa Fe y esto no es un accidente. Beaumont escupió al suelo, giró el caballo con la parsimonia de quien lleva años comunicando desprecio a través de los movimientos del animal. Yo diría que fue un accidente. El juez de paz dirá que fue un accidente. Y usted, señorita, siendo nueva en estas tierras y sin hombre que la represente, haría bien en aceptar lo que los hombres con experiencia le dicen. Se fue sin escribir nada en su libreta. Soledad tardó 4 horas en cavar el hoyo. Se rompió 2 uñas y se cortó la palma izquierda con un pedrusco afilado. No lloró mientras cavaba. Lloraba después, cuando ya no había nada que hacer. Con las manos. Diego Rivas había llegado a Red Rock Junction 18 meses antes, cuando los rumores sobre la extensión de la línea ferroviaria Denver y Río Grande todavía eran rumores y no certezas. Con ahorros de 5 años de trabajo en las minas de plata de Parral, y la convicción de que la tierra pedregosa del lote número 47 del condado de Colfax valía más de lo que el precio sugería. Lo había visto en los mapas de prospección que un ingeniero borracho le vendió en Albuquerque. El trazado probable de los rieles pasaba a menos de 2 millas de ese lote. Cuando los rieles llegaran, la tierra inútil se volvería tierra valiosa. Era simple geometría del progreso. Lo que Diego no calculó, lo que ningún mexicano recién llegado al territorio podía calcular, porque el cálculo requería conocer la maquinaria invisible que gobernaba el condado, era que Arland Cross ya había llegado a la misma conclusión 2 años antes. Cross llevaba 30 años en Red Rock Junction. Había llegado joven, con un título de abogado de Cincinnati y un talento natural para encontrar los agujeros en la ley y ensancharlos hasta que cupieran fortunas. Era un hombre delgado, de voz suave y modales episcopales, que presidía la asociación cívica y donaba a la iglesia y nunca levantaba la voz en público. En privado, en el despacho forrado de roble de la 2ª planta del Banco Territorial. Era otra cosa. Había construido su imperio comprando tierras a viudas, huérfanos e inocentes a través de documentos que parecían legales, hasta que era demasiado tarde para leerlos con cuidado. 30 propiedades en 20 años. Ningún juicio o ninguna denuncia que llegara más lejos que el escritorio del sheriff Beaumont. Diego Rivas había cometido el error de decirle que no. Cross le había enviado a su asistente primero con una oferta razonable. Luego había ido él mismo con sonrisa y whisky y papeles que cedían la propiedad por una cifra generosa. Diego los leyó con la lentitud deliberada de quien desconfía de la letra pequeña y dijo: no están en venta. No a ese precio. No a ningún precio mientras la línea no esté confirmada.
Cross había sonreído, había guardado los papeles y había dicho, pues tendrá que pensarlo bien, señor Rivas. 3 semanas después, Diego aparecía en el lindero norte con una bala en la espalda. Soledad lo sabía. Lo sabía con la certeza del instinto que no necesita pruebas porque las pruebas son para los tribunales y el instinto es para sobrevivir. Pero sobrevivir en Red Rock Junction en octubre de 1889 requería algo más que certeza. El abogado del pueblo, no Cross, sino el otro, un hombre llamado Briggs, que tenía la oficina encima de la ferretería, la recibió al día siguiente del entierro. Le escuchó durante 4 minutos. Luego juntó los dedos sobre la barriga y dijo, señora Rivas, sin pruebas materiales, sin testigos y siendo usted una pausa estudiada, una recién llegada sin vínculos en la comunidad. Cualquier acusación contra un hombre de la posición del señor Cross sería suicida desde el punto de vista legal y costosa. ¿Tiene usted fondos para financiar un litigio? Soledad tenía $40 en el bolsillo de la falda negra. No, dijo. Pues entonces, dijo Briggs, ya levantándose, le aconsejo que acepte cualquier oferta razonable por la propiedad y que empiece de nuevo en otro lugar. Una mujer joven, sin hijos, sin deudas grandes todavía. Tiene usted opciones, señora. Aproveche esa juventud antes de que este lugar la consuma. Las mujeres de Red Rock Junction fueron menos directas pero igual de definitivas. La señora Hallis, que presidía la sociedad de costura, le ofreció el pésame en la calle y luego susurró, querida, este no es su lugar. Una mexicana y una mestiza. Sin familia aquí. Era inevitable que algo malo pasara. Vuelva al sur. Las demás mujeres de la costura miraron el suelo cuando Soledad pasó. Nadie la invitó a sentarse. Soledad caminó de vuelta a la propiedad con los $40 y los papeles que Diego apretaba cuando murió. Eran los títulos de propiedad originales firmados en Santa Fe, registrados en la oficina territorial, legales, suyos. Esa noche, sentada en el piso de tierra de la cabaña que ella y Diego habían empezado a construir y que seguía sin techo terminado, Soledad leyó los papeles 3 veces. Luego miró por el hueco donde iría la ventana norte, hacia la oscuridad del lote, hacia las piedras rojas que todos llamaban tierra inútil. Y pensó, mientes, tú no eres inútil. Ellos mienten sobre ti como mienten sobre mí. Esa noche llovió sobre el lote pedregoso. La lluvia sonó diferente sobre el caliche duro, un redoble seco, casi metálico, como si la tierra tuviera huesos cerca de la superficie. Soledad no durmió. Escuchó el sonido del suelo que nadie quería y pensó en Diego y en los mapas del ingeniero borracho y en la palabra del sheriff Beaumont, accidente. Al amanecer tomó lo que podía cargar. El rifle de Diego, los títulos de propiedad, la Biblia familiar, 2 días de comida, un frasco de agua, y salió a explorar su propia tierra por primera vez desde que llegaron. Si iba a defenderla, primero tenía que conocerla. El lote 47 era en efecto mayormente roca, 40 acres de caliche rojo, peñascos basálticos, arbustos de chamizo y un silencio tan denso que se oía el pulso en las sienes. Pero Diego había comprado ese lote por una razón específica, y Soledad sabía cuál era. 2 horas al norte, donde la línea de rocas formaba un pequeño cañón natural, había algo que Diego le había mostrado un domingo por la tarde antes de que empezaran a llegar las ofertas de Cross y el ambiente del condado se volviera espeso como brea, un manantial subterráneo que afloraba en una grieta del basalto y formaba una charca pequeña escondida entre las piedras. Agua propia, le había dicho Diego con la satisfacción del hombre que sabe que tiene lo que otros necesitan. En el desierto. Soledad, el agua es oro. Cuando lleguen los rieles y los trabajadores y los campamentos, necesitarán agua y nosotros la tendremos. Soledad tardó 2 horas en encontrar el camino de vuelta a esa grieta. El sol ya estaba alto y brutal cuando llegó, y se arrodilló junto al agua, bebió y dejó que el frío del manantial le enfriara las manos hasta que dejaron de temblar. Fue entonces cuando vio, a unos 30 metros del manantial, parcialmente oculto bajo un saliente de roca que lo protegía del sol, lo que parecía ser el armazón derrumbado de una estructura vieja, madera ennegrecida. Piedras apiladas que habían sido paredes, el suelo removido de manera que no parecía obra del azar ni de la erosión.
Alguien había estado ahí antes, y alguien había destruido lo que estaba ahí. O lo había escondido, o ambas cosas. Soledad se puso de pie con el rifle en la mano y estudió el paisaje en todas direcciones. Nada se movía, excepto el viento entre los peñascos. Se acercó despacio, sin apartar los ojos de las sombras bajo las rocas, con la sensación que tenía desde hacía días de que el horizonte la observaba. Las ruinas olían a tiempo y a secreto, y debajo de ese olor, muy por debajo, a algo que Soledad tardó un momento en identificar, a dinero viejo. El saliente de roca formaba una suerte de techo natural sobre las ruinas, y eso las había preservado mejor de lo que Soledad esperaba. La madera quemada era de construcción seria, vigas de pino cerrado, no ramas cortadas a mano. Alguien había levantado ahí algo más que un refugio improvisado, algo con intención de permanencia. El desespero que Soledad cargaba desde el amanecer del día que encontró a Diego, ese peso sordo que se sentaba en el centro del pecho y no pedía permiso, se mezcló extrañamente con algo que no reconoció de inmediato. No era esperanza, que era una palabra demasiado luminosa para ese momento, sino más bien la sensación de un hilo del que si tiraba, algo se movería. Que la tierra inútil podía tener su propia lógica, su propia gramática de secretos, y que ella podría aprenderla. Ató el caballo al chamizo más grueso y se adentró en las ruinas con el rifle al hombro. El suelo estaba irregular, con piedras que habían sido paredes y ahora eran obstáculos, con madera carbonizada que crujía como aviso. Soledad pisó con cuidado, probando cada superficie antes de confiarle el peso. Los escombros principales formaban un rectángulo de unos 6 por 4 metros. Había sido una habitación única, quizás una estación de abastecimiento o un almacén de prospección de los tiempos de la fiebre de plata de los 70. En el centro, parcialmente sepultada bajo una viga caída, había una estructura de piedra que podría haber sido un hogar o una chimenea. Fue junto a esa estructura de piedra donde Soledad encontró el primer objeto, una caja de madera del tamaño de una Biblia, reforzada con tiras de hojalata oxidada, enterrada en el suelo junto a la base de la chimenea y apenas visible porque la viga, al caer, había desplazado la tierra y asomaba una esquina. Soledad la desenterró con las manos, con la paciencia forzada de quien tiene miedo de lo que va a encontrar y más miedo todavía de no encontrar nada. La caja estaba cerrada con un pestillo de bronce que la oxidación había soldado. Soledad usó la culata del rifle para romperlo. La tapa se abrió, con el sonido de algo que llevaba años aguantando. Dentro había papeles doblados con el cuidado del que protege lo irreemplazable, envueltos en tela de hule encerado que los había preservado del polvo y la humedad relativa del desierto. Soledad los abrió con dedos que no del todo obedecían. El primer pliego era un mapa dibujado a mano con tinta marrón que el tiempo había suavizado pero no borrado. Mostraba el lote 47 y los lotes adyacentes con una precisión que no era la de un aficionado. Había símbolos que Soledad reconoció de los mapas de prospección que Diego guardaba. Cruces pequeñas que indicaban afloramientos minerales, líneas de puntos que marcaban venas subterráneas, y en el extremo norte del lote, exactamente donde estaba el manantial, un símbolo circular con anotaciones en letra apretada, AG confirmada. Vena principal. Profundidad estimada 40 a 60 pies. Soledad tardó un momento en entender lo que estaba leyendo. AG, el símbolo químico de la plata. El segundo pliego era una carta fechada el 14 de marzo de 1882, 7 años atrás, y dirigida a alguien llamado Thomas Brin. Comenzaba: estimado Tom, confirmo lo que encontramos el martes. El asunto es mayor de lo que esperábamos y también más peligroso. Cross ya sabe que hay plata aquí. No sé cómo lo supo, pero lo sabe. Esta noche quemaron mi estación. Si no recibo respuesta tuya antes del jueves, estaré en camino a Santa Fe con los documentos. Dios quiera que no sea demasiado tarde. Tu hermano Patrick. Soledad leyó la carta 2 veces, luego la dobló con mucho cuidado y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, contra las costillas, donde podía sentirla. Pasó la hora siguiente explorando el resto de las ruinas con la meticulosidad nueva de quien ya sabe que hay algo que encontrar.
Debajo de la viga principal halló 3 cosas más: un frasco de vidrio sellado con cera que contenía una muestra de roca plateada, pesada y densa, diferente al caliche común. Del lote, un segundo mapa, este más técnico con notaciones de ingeniería que marcaban el trazado probable de la vena de plata desde el manantial hacia el sur, cruzando casi exactamente por donde Diego había muerto, y enrollado dentro de un tubo de metal que había sobrevivido al fuego por ser metal, un título de concesión minera expedido en Santa Fe en 1881 a nombre de Patrick Breen para él. Lote 47 del condado de Colfax. Una concesión minera para sus tierras, expedida 8 años antes de que Diego las comprara. Soledad se sentó sobre una piedra y dejó que la información se ordenara sola. Porque si intentaba ordenarla activamente se le iba a ir la cabeza. Patrick Breen había encontrado plata en el lote 47. Cross lo había sabido. Habían quemado la estación de Breen. Breen había escondido los documentos y había intentado llegar a Santa Fe. No había llegado, porque si hubiera llegado la concesión estaría registrada y no enterrada en una caja de hojalata. Diego había comprado el lote. Sin saber nada de esto. Lo había comprado creyendo que su valor estaba en el paso del ferrocarril, y lo habían matado porque Cross seguía queriendo esas tierras, seguía sabiendo lo que habían. Ellas, y un marido terco con títulos de propiedad legales era un obstáculo que en el condado de Colfax se resolvía de una sola manera. No era un accidente, era el eslabón más reciente de una cadena. Que llevaba 7 años. El sol empezaba a declinar cuando Soledad escuchó los caballos. Eran varios. El sonido llegó desde el este rebotando entre los peñascos, con esa amplificación traidora del cañón, que hacía imposible calcular distancias. Recogió todos los documentos, los colocó de vuelta en la caja de hojalata, tomó la caja y el rifle y se metió bajo el saliente de roca más profundo. En el ángulo donde la sombra era total y el chamizo crecía lo suficientemente denso para dar cobertura. Llegaron 4 jinetes. Soledad los reconoció a 2, el sheriff Beaumont y un hombre alto con traje gris que había visto una vez en la calle principal de Red Rock Junction, al que alguien había señalado como asistente de Cross. Los otros 2 eran hombres de trabajo con rifles en los arzones y la expresión de quien hace lo que le pagan por hacer. Se detuvieron junto a las ruinas. El asistente de Cross, Soledad oiría después, que se llamaba Diver, desmontó y pateó los escombros con el pie. Como quien revisa un trabajo hecho. Aquí fue, dijo, donde Breen guardó los documentos antes de desaparecer. Si la viuda encontró algo, fue aquí. Y si los encontró, dijo Beaumont. Y no sabe lo que tiene, no hay problema. Si los encontró y entiende lo que tienen. Diver miró el horizonte. Hay que resolver el asunto antes de que Cross tenga que involucrarse directamente. ¿Qué tipo de resolución? Una pausa. El viento movió el chamizo a 3 metros de donde Soledad apretaba el rifle con las 2 manos. Del tipo permanente, dijo Diver. Soledad no respiró durante lo que le pareció varios minutos. El caballo atado al chamizo al otro lado de las ruinas era el problema. Si lo veían, sabrían que alguien había estado aquí recientemente y empezarían a buscar. Rezó de manera breve y sin palabras, un rezo que era más bien una negociación con la geografía, pidiendo que el animal estuviera quieto. El caballo estuvo quieto. Los 4 hombres recorrieron las ruinas a pie durante 15 minutos. Beaumont encontró el hoyo donde Soledad había desenterrado la caja y se arrodilló junto a él. Alguien estuvo aquí hoy, dijo. La tierra está removida reciente. Probablemente animales, dijo Diver, pero su tono indicaba que no lo creía. Buscamos. Diver miró el horizonte otra vez, calculando la luz que quedaba. Mañana. Esta noche volvemos al pueblo y le decimos a Cross que alguien puede haber encontrado los documentos de Breen. Que prepare el plan alternativo. Montaron y se fueron hacia el este al trote. Soledad esperó hasta que el sonido de los cascos desapareció completamente antes de soltar el aire. Esa noche durmió en las ruinas bajo el saliente de roca, con el rifle entre los brazos y la caja de documentos como almohada. No era un sueño tranquilo, pero era un sueño.
En algún momento de la madrugada, el manantial cercano hizo un sonido extraño, un burbujeo profundo como si respirara. Y Soledad abrió los ojos en la oscuridad completa y escuchó. Solo era el agua, solo era su tierra. Hablándole en el idioma que había usado con Patrick Breen 7 años antes y que nadie había sabido escuchar desde entonces. Aquí estoy, decía el manantial. Todavía aquí. Soledad cerró los ojos. Ya sé, susurró. El miedo de los primeros días, un miedo físico, visceral, que se instalaba en las manos y las volvía torpes, empezó a cambiar su forma en la segunda semana sobre las tierras. No desapareció. El miedo inteligente nunca desaparece en situaciones de peligro real, y Soledad era suficientemente lúcida para entender que sus circunstancias eran de peligro real y no de peligro imaginado. Pero cambió de parálisis a combustible. El mismo miedo que en los primeros días la hacía quedarse quieta empezó a decirle de madrugada, ¿qué hacer antes de que lleguen los hombres de Cross? Lo primero era conocer la tierra mejor que ellos. Pasó 3 días recorriendo el lote en patrones sistemáticos, llevando siempre el rifle de Diego y el mapa de Patrick Breen. Aprendió los senderos que los animales habían trazado entre los peñascos, más útiles que cualquier camino humano, porque los animales encuentran siempre la ruta de menor resistencia. Identificó 5 posiciones defensivas naturales, lugares donde la roca formaba ángulos que daban visibilidad en 3 direcciones con mínima exposición propia. Memorizó los sonidos del terreno a diferentes horas, el silencio distinto del amanecer, el crepitar del mediodía, el canto cambiado que los peñascos hacían cuando el viento giraba de sur a norte. Diego le había enseñado a disparar el invierno anterior, con la paciencia un poco orgullosa del hombre que disfruta enseñar a quien aprende rápido. Ella había aprendido, pero no había practicado desde entonces. Gastó una tarde y 10 balas recuperando la puntería, disparando contra el peñasco que tenía grabada la silueta de una X con piedra afilada. A la 10ª bala, 5 habían dado en el blanco. Lo segundo era entender completamente lo que tenía en la caja de hojalata. Los documentos de Patrick Breen eran más completos de lo que la primera lectura sugería. Además de la carta a su hermano Thomas y los mapas, había 4 páginas de anotaciones técnicas sobre la vena de plata, escritas con la precisión de un ingeniero de minas, estimaciones de rendimiento, análisis del tipo de roca, comparación con filones similares en el norte de Nuevo México. Al pie de la última página, con letra diferente, más apurada como escrita de pie o en movimiento, había una nota: Cross tiene copia del título de concesión original. Sostiene que está viciado por defecto de registro. Es mentira. El registro está en Santa Fe, libro 14, folio 223. Que Tom lo verifique si yo no llego. Soledad lo copió en la Biblia familiar, en el margen del Génesis, donde había espacio. Luego, siguiendo el mapa de Breen, encontró lo que el ingeniero había llamado la boca del filón, una grieta en el basalto al norte del manantial, lo suficientemente amplia para que pasara un hombre delgado en diagonal, que descendía unos 4 metros antes de abrirse en una cavidad del tamaño de un cuarto pequeño. Las paredes de la cavidad brillaban con la veta que Breen había documentado, una línea de mineral plateado que cruzaba el basalto negro con la arrogancia de lo que sabe que vale plata. Su tierra tenía plata. Diego lo había intuido desde los mapas del ingeniero borracho. Breen lo había encontrado y lo había pagado. Y Cross lo sabía desde hacía 7 años y había esperado con la paciencia del hombre que puede permitirse esperar a que las circunstancias le dieran la oportunidad de reclamarla legalmente o de eliminar a quien se la bloqueara. Fue en la tarde del 10º día cuando apareció el hombre que no era de Cross. Soledad lo vio desde la posición defensiva que usaba como observatorio. Un jinete solo que venía del oeste por él. Camino territorial, no desde Red Rock Junction. Venía despacio, sin la urgencia de quien persigue ni la cautela de quien acepta misiones. Llevaba una bolsa negra atada al arzón, la bolsa negra de cuero que los médicos de la región usaban como distinción. Se detuvo a 200 metros y levantó la mano derecha, palma abierta, con el gesto universal que en el territorio significaba: no vengo a pelear. Soledad bajó del peñasco con el rifle al hombro, se plantó en el camino y esperó.
El hombre se acercó al paso. Tenía unos 50 años, barba gris sin recortar, ojos del color del cielo antes de la tormenta. Llevaba polvo de 3 días de camino en la ropa. Señora Rivas, dijo sin hacer pregunta de ello. ¿Quién es usted? Me llamo Samuel Howell, soy médico. Hace 3 semanas atendí a un hombre en Cimarrón que se murió antes de que yo pudiera hacer mucho por él. Antes de morir me dijo que viniera a buscar a la viuda del mexicano del lote 47. Me dijo que le entregara esto. Sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta, y lo extendió hacia ella sin bajar del caballo. Me dijo también que si no venía, la mujer moriría sin saber lo que necesitaba saber. No soy hombre de ignorar últimas palabras. Soledad tomó el sobre sin bajar el rifle. Lo abrió con una mano, manteniendo los ojos en Howell. Era una hoja doblada con letra que reconoció de inmediato, la misma letra apurada de la última nota en los documentos de Brin. La hoja decía: soy Thomas Brin. Mi hermano Patrick murió en 1882, 3 días después de escribir la carta que encontrarás en las ruinas. Cross lo mandó matar. Yo huí y guardé silencio 20 años por miedo. Me muero de vergüenza, además de otras cosas. Los documentos de Patrick prueban todo, pero necesitas el registro de Santa Fe para que sean irrefutables, libro 14, folio 223. También necesitas a alguien que haya visto trabajar a Cross de cerca. Yo fui su escribano 3 años. Sé cosas que no están escritas en ningún papel. Le dije al doctor todo lo que sé. Que no mueras como mi hermano. Thomas. Soledad dobló la hoja y miró al médico. ¿Cuánto le contó Thomas Brin? Todo, dijo Samuel Howell con la expresión cansada del hombre que lleva semanas cargando con el peso de lo que sabe. Cross mató a su hermano. Mató o arruinó a al menos otras 6 personas para quedarse con sus tierras en este condado. Ahora intenta hacer lo mismo con usted, y yo soy el único testigo vivo que no tiene miedo de hablar porque llevo 2 meses viajando por el territorio y no tengo vínculos en Red Rock Junction. Que Cross pueda amenazar. ¿Por qué ayudarme? Howell miró las tierras pedregosas alrededor con la mirada de quien hace un balance. Porque Thomas Brin murió sintiéndose cobarde y porque tengo un código que dice que cuando puedo evitar que le pase a alguien lo que le pasó a su hermano, lo evito. Hizo una pausa. Y porque Cross le va a mandar matar esta semana si no actuamos antes. El viento movió el chamizo entre los peñascos. En algún lugar al norte el manantial borboteó suavemente. Soledad bajó el rifle. Desmonte, dijo. Necesita agua y yo necesito contarle lo que encontré. Pasaron esa noche en las ruinas, bajo el saliente de roca, con el pequeño fuego que Soledad había aprendido a hacer bajo el basalto para que el humo se disipara sin columna visible. Howell escuchó toda la historia: la muerte de Diego, los documentos de Brin, el mapa de la vena de plata, la conversación que Soledad había oído entre Daiver y Beaumont sin interrumpir. Con la atención concentrada del médico que escucha síntomas antes de diagnosticar. Cuando Soledad terminó, Howell guardó silencio durante un momento. Cross lleva 30 años usando el mismo método. Dijo finalmente. Encuentra una propiedad que vale más de lo que parece. Usa su posición como abogado para construir un argumento legal que cuestiona el título del propietario actual. Mientras el propietario lucha el asunto legal, Cross lo intimida, lo arruina o lo elimina. Luego compra el título a precio de miseria a los herederos o simplemente lo reclama por abandono. Thomas Brin lo vio hacer esto 9 veces en los 3 años que trabajó como su escribano. ¿Tiene registros? Los registros están en Cimarrón. Los tengo yo. Thomas me los dio antes de morir. Howell tocó la bolsa negra a su lado. Son suficientes para un juicio federal. El problema es llegar a un juez federal antes de que Cross sepa que existen. ¿Cuánto tiempo tenemos? Cross ya sabe que alguien encontró los documentos de Brin en las ruinas. Daiver se lo comunicó anoche según lo que me dijo mi contacto en Cimarrón. Cross tiene un plan que llama limpieza de título. Primero elimina el obstáculo físico,
luego presenta documentación que muestra que el título de propiedad estaba viciado desde el origen. Sin usted viva para refutarlo, funciona. La palabra elimina cayó en el silencio del cañón con el peso específico de lo que no necesita traducción. Soledad sintió que el miedo físico volvía el de las manos torpes, el del pulso en las sienes y lo reconoció como señal de que la situación era real, y no como razón para detenerse. ¿Qué necesitamos?, dijo. 3 cosas: el registro de Santa Fe que confirma la concesión de Brin y que Cross afirma que está viciado. Necesitamos una copia certificada. Los documentos de Thomas Brin, que yo tengo, declaración jurada, registros de los crímenes que presenció. Y el libro 14. Folio 223 de la Oficina Territorial. ¿Hay algún juez federal que no sea de Cross? Howell hizo una pausa con el peso de una respuesta que había considerado antes de pronunciar. El juez Harrington. En el Tribunal Federal de Santa Fe es honesto. Conozco su reputación de 20 años. Pero para presentarse ante él, necesitamos que los documentos lleguen primero y necesitamos llegar nosotros después. Sin que Cross lo sepa. ¿Hay alguien en Red Rock, Junction que no sea de Cross? Una persona, dijo Howell, la única que Cross no pudo comprar ni intimidar porque no tiene nada que perder. Se llamaba Aurelio Tafolla. Tenía 70 años. Era el herrero más viejo de Red Rock Junction y también el líder informal de la comunidad mexicana e indígena del lado sur de la ciudad. Esa parte de Red Rock Junction que los mapas oficiales ignoraban, pero que existía con la solidez de lo que ha sobrevivido décadas de invisibilidad. Aurelio había llegado al territorio 30 años antes. Cuando todavía era México, y había decidido quedarse cuando los tratados lo hicieron Estados Unidos, con la convicción práctica de que la tierra no cambia de nombre tanto como cambia de dueño. Y que era mejor ser el herrero de todos que el propietario de nadie. Howell lo conocía de un paso anterior por el territorio. Eso fue suficiente presentación. Llegaron a la herrería antes del amanecer por el callejón sur, con los caballos al paso y sin hablar. Aurelio abrió la puerta antes de que llamaran, como si los hubiera esperado. Supe que la viuda de Diego Rivas estaba en las tierras, dijo en español, mirando a Soledad con los ojos del hombre que mide rápido. Supe también que Beaumont anda buscando. Entren rápido. Dentro en la oscuridad de la herrería que olía a carbón y a metal caliente. Aurelio escuchó el mismo relato que Howell había escuchado la noche anterior. Cuando Soledad llegó a la parte de los documentos de Brin, el viejo herrero cerró los ojos. Patrick Brin, dijo como si sacara el nombre de algún lugar donde lo había guardado. Lo enterramos nosotros en el cementerio del sur. Cross dijo que se había caído del caballo. Nadie le creyó. Pero nadie podía decir nada. Abrió los ojos. ¿Tiene usted los documentos encima? En la caja. Aurelio extendió la mano. Soledad dudó un segundo que era la distancia entre la desconfianza instintiva y la decisión de confiar, y le dio la caja. El herrero abrió la caja, sacó los documentos, los leyó con la seriedad del hombre que entiende que está leyendo historia no resuelta. Hay personas que esperaban que estos papeles aparecieran, dijo finalmente. Hay 3 familias en el sur de este pueblo que perdieron tierras con Cross usando el mismo método. Ninguna pudo probar nada. Con esto más lo que dice usted que tiene el doctor. Miró a Howell. Puede ser diferente. Puede ayudarnos a llegar a Santa Fe, dijo Soledad. Puedo hacer algo mejor. ¿Qué eso?, dijo Aurelio. Tengo un sobrino que trabaja en la oficina territorial de Santa Fe, y tengo una carreta que Cross no conoce y un camino al norte que no está en ningún mapa oficial. Fue entonces cuando ocurrió lo que Soledad recordaría después como el momento exacto en que algo cambió de dirección dentro de ella. No un pensamiento ni una decisión, sino algo más físico. Como un río que encuentra un nuevo cauce. Una niña de unos 8 años entró corriendo por la puerta trasera de la herrería, con el pelo oscuro en trenzas y los ojos llenos de la urgencia de noticias importantes. Se detuvo al ver a los desconocidos, luego miró a Aurelio, luego miró a Soledad. ¿Es usted la señora Rivas?, dijo la niña en español con la directez de los niños. Sí, dijo Soledad.
Mi mamá dice que usted fue a hablar con el abogado Briggs por mi papá, que fue la única que fue. La niña sacó algo del bolsillo del delantal, una piedra pequeña, roja, pulida por el agua. La extendió hacia Soledad. Mi mamá dice que uno siempre devuelve lo que le deben, aunque sea poco. Soledad tomó la piedra. Era del color exacto del caliche del lote 47. No supo en ese momento que la niña era hija de un hombre que Cross había arruinado 4 años antes con documentos falsos. No lo supo hasta más tarde. Lo que supo en ese momento fue que la piedra pesaba lo correcto en la palma de la mano, y que si una niña de 8 años podía cruzar una herrería en la oscuridad previa al amanecer para devolver lo que creía que le debían, entonces Soledad Rivas podía hacer lo que tenía que hacer. Con los documentos de Patrick Breen, aunque tuviera que hacerlo con las manos temblando. Gracias, dijo Soledad. Lo dijo en el tono de quien no habla solo con la niña. Guardó la piedra en el bolsillo, donde llevaba los títulos de propiedad de Diego. Esa misma mañana, mientras Aurelio preparaba la carreta, llegaron noticias del lado norte de Red Rock Junction. Diver había vuelto a las ruinas del lote 47 con 6 hombres. Había encontrado el hoyo completamente vaciado y había regresado al pueblo con la expresión del hombre que lleva malas noticias a su patrón. Cross convocó a Beaumont a su despacho. Soledad no estaba ahí para escucharlo, pero Aurelio tenía oídos en todos los rincones del pueblo. Y el oído que había en el despacho de Cross esa mañana pertenecía a una mujer que limpiaba las oficinas del Banco Territorial y que llevaba 11 años pasando información al sur del pueblo en pequeñas monedas de silencio. Lo que Cross dijo fue, que no llegue a Santa Fe. Lo que eso significaba no necesitaba traducción. El camino al norte que Aurelio conocía y Cross no tardaba 2 días en lugar de 1, pero pasaba por 3 comunidades, un rancho de familias mexicanas, un campamento de trabajadores navajos, un pequeño asentamiento de soldados de la Unión que habían decidido quedarse en el territorio después de la guerra, donde Aurelio tenía amigos y donde Soledad aprendió algo que Diego le había dicho una vez y que ella no había entendido del todo hasta ese viaje, que el sur del territorio era una red, no un conjunto de puntos aislados. En el rancho de las familias mexicanas, el patriarca, un hombre de 60 años llamado Cipriano, con un rifle más viejo que su hijo mayor, escuchó el relato de Soledad y llamó a 3 de sus vecinos. 2 de ellos habían perdido propiedades con Cross. Uno tenía documentos propios que Cross había intentado falsificar y que habían guardado sin saber qué hacer con ellos durante 6 años. Yo voy a Santa Fe también, dijo Cipriano con la sencillez de una decisión ya tomada. En el campamento navajo, la líder de la comunidad, una mujer llamada Clara Vite Orse, que hablaba inglés, español y su lengua con igual fluidez, escuchó los documentos de Breen y los de Howell, y luego habló durante 5 minutos en su idioma con 3 hombres mayores. Cuando terminó, se volvió hacia Soledad. Cross intentó comprar las tierras de agua del Cañón Norte hace 4 años, dijo en español. Nos dijeron que era para el ferrocarril. Era mentira, era para él. Enviamos un representante a Santa Fe a protestar. El representante fue arrestado en el camino y pasó un mes en la cárcel territorial sin cargos. Pausa. Yo voy a Santa Fe también. El problema llegó en el asentamiento de soldados, que era también el último punto antes del trecho final hacia la capital territorial. Howell había cabalgado el trecho desde el campamento navajo en silencio, con una rigidez en la postura que Soledad atribuyó al cansancio. Hasta que a medio camino el médico empezó a inclinarse hacia un lado y a respirar con la irregularidad que no tiene que ver con el esfuerzo físico. Lo bajaron del caballo entre Cipriano y el sobrino de Aurelio. Tenía fiebre. Tenía también, visible ahora que lo tenían de pie en tierra, una mancha oscura bajo la chaqueta del lado izquierdo que Soledad reconoció con el estómago frío. Una herida de bala, vieja de al menos 2 días, que alguien había intentado tapar con tela y que se había infectado en el camino. ¿Cuándo?, dijo Soledad. La primera noche, dijo Howell con la voz pastosa de la fiebre. Los hombres de Diver. Pasé por su campamento más cerca de lo que debía. Intentó sonreír. Soy médico.
Debería saber mejor que nadie que una herida no tratada es, dijo Soledad. Pasaron esa noche en el asentamiento de soldados. Uno de los hombres, un afroamericano de nombre James Cutter, que había sido sanitario del ejército, limpió y trató la herida con la eficiencia silenciosa del que ha hecho esto en condiciones peores. Howell tenía fiebre alta, pero la bala no había dado en nada vital. Con cuidado llegaría a Santa Fe. Sin cuidado, no. Soledad se quedó junto al catre donde dormía con el sueño agitado de la fiebre, y sostuvo la piedra roja de la niña de la herrería en la palma de la mano hasta que se le calentó. Habían tratado de matar al único testigo externo que tenía. Lo habían intentado de la manera que Cross siempre hacía las cosas, sin nombre, sin cara, sin responsabilidad directa, un tiroteo en el camino que podía atribuirse a cualquier cosa. El miedo que Soledad había convertido en combustible encontró más combustible. Esa noche escribió 3 cartas idénticas en el papel que Cipriano le prestó. Las 3 describían el esquema de Cross, citaban los documentos de Brin, mencionaban los testimonios disponibles y pedían investigación federal. Las 3 iban dirigidas al juez Harrington en Santa Fe. Las 3 saldrían por caminos diferentes, una con Cipriano por la ruta principal, una con Clara Viteorse por el camino navajo al este, una con James Cutter por la ruta del ejército al norte. Cross podía interceptar una. Difícilmente podía interceptar las 3. La escalada llegó a las 3 de la madrugada. Los oyeron primero, 6 o 7 caballos a galope tendido desde el sur. Los soldados del asentamiento, hombres que habían dormido con una mano en el arma durante 4 años de guerra, estaban de pie antes de que llegaran al perímetro. Diver venía al frente con 5 hombres. Se detuvo a 50 metros del primer edificio. Queremos a la viuda Rivas y al médico. Nadie más tiene problemas esta noche. James Cutter respondió desde la oscuridad con el tono de quien ya ha tenido esta conversación en otros contextos. Nadie entra a este asentamiento sin invitación, y nadie saca a nadie de aquí esta noche. Un silencio cargado. Luego Diver, el sheriff Beaumont tiene orden de arresto para la viuda Rivas, obstrucción de la justicia y robo de documentos. Que el sheriff Beaumont venga él mismo, dijo Cutter con su insignia y su orden escrita. No usted. Otro silencio. En el catre de adentro Howell se había despertado y apretaba la mano de Soledad con la fuerza de alguien que quiere decir algo y no tiene voz para decirlo. Ella le apretó de vuelta. Los hombres de Diver no entraron esa noche. Se retiraron al amanecer sin que nadie dentro del asentamiento bajara el arma. Era una victoria pequeña, provisional, pero era una victoria. Cipriano salió antes del amanecer con la primera carta para el juez Harrington. Clara Viteorse salió 1 hora después con la segunda. James Cutter salió al mediodía con la tercera. Después de asegurarse de que Howell estaba lo suficientemente estable para el último trecho del viaje. Tiene usted más gente de su lado de lo que cree, le dijo Cutter a Soledad antes de montar. Lo que le pasó a su marido no fue solo su problema, fue el problema de todos los que vivimos en las tierras que Cross quiere, solo que nadie lo había dicho en voz alta todavía. Soledad los miró. Salir a los 3 por 3 caminos distintos, cada uno cargando la misma historia en papel. Luego se volvió hacia Howell, que estaba de pie con más firmeza de la que tenía derecho a tener, y dijo: ¿Puede montar? Sí. Entonces vámonos a Santa Fe. Santa Fe en noviembre de 1889 era una ciudad que vivía en 2 tiempos simultáneos, el del territorio antiguo, con sus iglesias de adobe y sus plazas coloniales y sus generaciones de familias que hablaban español desde antes de que existiera el Estado, y el del territorio nuevo, con sus oficinas federales y sus periódicos en inglés y sus funcionarios llegados del este que miraban el adobe y veían atraso. Soledad llegó por la entrada sur, que era la entrada del primer tiempo, y se sintió menos forastera que en los años que llevaba en Red Rock Junction. El alojamiento lo gestionó el sobrino de Aurelio, que trabajaba en la oficina del registro territorial y que tenía, además de los contactos necesarios, la información que confirmaba lo que Thomas Brin había escrito en sus últimas palabras. El libro 14, folio 223. Existía, estaba intacto y la concesión de Patrick Brin para el lote 47 del condado de Colfax era válida.
completa y no impugnada en ningún registro oficial. Cross había afirmado durante años que el título estaba viciado. Era una mentira que nadie había ido a verificar porque nadie había sobrevivido el tiempo suficiente con los documentos en la mano para llegar a Santa Fe. La preparación para la audiencia ante el juez Harrington tomó 4 días. Howell, con la fiebre cediendo y la herida estabilizada, pasó esas 4 noches dictando su declaración al sobrino de Aurelio, que la transcribía en el formato jurídico que había aprendido en su trabajo con la oficina territorial. Era una declaración de 43 páginas, los testimonios de Thomas Breen reconstruidos desde sus conversaciones en Cimarrón, los registros que el escribano había mantenido de los crímenes de Cross, las fechas y los nombres y los métodos. Era precisa con la precisión de alguien que había pasado 20 años sabiendo que algún día necesitaría que fuera irrefutable. Soledad practicó su propio testimonio con Howell como interrogador. Él era implacable con las preguntas difíciles porque quería que las respuestas fueran ya automáticas cuando la defensa intentara desestabilizarla. ¿Por qué esperó 2 semanas antes de venir a las autoridades? Porque las autoridades locales estaban compradas por el mismo hombre al que quería denunciar. ¿Cómo puede demostrar que los documentos de Breen no los fabricó usted? Por la fecha de 1882, la tinta consistente con ese periodo y el testimonio del sobrino de Thomas Breen, que los reconocerá. ¿Por qué debería creerse a una viuda recién llegada sin vínculos en la comunidad sobre un abogado respetado con 30 años de servicio? Porque la reputación no es prueba y los documentos sí lo son. Howell la miraba después de esas respuestas con algo que no era exactamente orgullo, era más sobrio que el orgullo y decía otra vez. Los aliados llegaron en los días siguientes. Cipriano con 6 hombres del rancho, cada uno con documentos propios que Cross les había arrebatado. Clara Viteorse con 2 miembros mayores de su comunidad que habían presenciado la intimidación del representante navajo 4 años antes. James Cutter, que regresó por él camino del norte con la confirmación de que la tercera carta había llegado al despacho del juez Harrington antes que las otras 2. El intento final de Cross llegó la víspera de la audiencia. 2 hombres que Soledad no reconoció pero que tenían el aspecto específico de hombres pagados para resolver problemas, la interceptaron en el callejón detrás del hospedaje. Uno llevaba un sobre. Del señor Cross, dijo el primero. $500 y título libre de la propiedad en el condado de Colfax, a cambio de los documentos de Breen y su declaración de que hubo un malentendido. $500 era más dinero del que Soledad había tenido en toda su vida. Era una fortuna. En términos prácticos era suficiente para empezar en otro lugar, sin peligro, sin proceso legal. Sin el riesgo de que el sistema que Cross había construido durante 30 años funcionara de nuevo a su favor. Soledad pensó en Patrick Breen, muerto con una bala 3 días después de esconder los documentos. En Diego, muerto con una bala en el lindero norte por negarse a vender. En el representante navajo, que pasó un mes en prisión sin cargos. En la niña de la herrería con la piedra roja en el bolsillo del delantal. No, dijo. El segundo hombre dio un paso adelante. Fue James Cutter, que había seguido a Soledad desde el hospedaje sin que ella lo supiera, quien habló desde la sombra al fondo del callejón. Los 2 están ante testigos. Cualquier cosa que hagan esta noche será presentada como prueba adicional mañana. Los hombres de Cross se fueron. Soledad se quedó en el callejón. Hasta que le dejaron de temblar las piernas. Luego sacó la piedra roja del bolsillo y la sostuvo en la mano fría de la noche de Santa Fe. Le habían enseñado que las mujeres eran frágiles. Pero al sostener $500 con una mano y rechazarlos, descubrió que la fragilidad era solo una mentira conveniente para los poderosos. Guardó la piedra y entró al hospedaje. Mañana era el día. El Tribunal Federal del Territorio de Nuevo México en 1889 era un edificio de adobe modificado con pretensiones de gravedad institucional, vigas de pino al techo, bancas de madera para el público. Una tarima elevada donde el juez Harrington presidía con la expresión de hombre que ha escuchado demasiadas versiones de la misma historia para sorprenderse fácilmente, y lo suficientemente honesto para seguir buscando la verdad a pesar de eso. La sala estaba llena antes de que comenzara la audiencia.
Las familias del sur de Red Rock Junction habían viajado. Los trabajadores del rancho de Cipriano ocupaban las bancas de la izquierda. Clara Vite Orse y su delegación estaban sentados en el centro. Había reporteros, 2 de Santa Fe y 1 de Albuquerque que había oído hablar del caso por el telegrafista del Camino Norte. Harlan Cross llegó con 3 abogados de las ciudades del este, con el aspecto del hombre que ha ganado 30 casos con el mismo método y no ve razón para que el 31 sea diferente. Soledad entró al tribunal con Howell a su derecha y la caja de hojalata bajo el brazo. Los testimonios preliminares establecieron el terreno. El sobrino de Aurelio presentó la copia certificada del libro 14, folio 223. La concesión de Patrick Breen, válida sin impugnación registrada para el lote 47. Uno de los abogados de Cross objetó la admisibilidad. Harrington lo desestimó en 20 segundos. Howell presentó la declaración de Thomas Breen, 43 páginas de testimonio sobre 9 casos documentados de fraude, intimidación y eliminación física por parte de Cross. Los abogados de la defensa objetaron que Breen estaba muerto y no podía ser contrainterrogado. Harrington consideró durante un minuto y admitió la declaración como evidencia documental. Entonces llamaron a Soledad. El procurador federal, un hombre joven de nombre Garrison que había leído las 3 cartas idénticas que llegaron de Red Rock Junction y que había pasado las últimas 48 horas construyendo el caso con la urgencia del que sabe que la ventana es estrecha, la llevó en orden claro por el descubrimiento en las ruinas, la conexión entre los documentos de Breen y la muerte de Diego, y la cadena que unía a Cross con 7 años de crímenes sobre las mismas tierras. Soledad respondió en el orden que Howell le había enseñado con voz que no temblaba porque había aprendido que la voz podía controlarse. Aunque las manos no siempre. Luego vino el contrainterrogatorio. El abogado de Cross que se levantó era el más alto de los 3, con el tipo de elocuencia que se aprende en escuelas del este y se usa para hacer que la verdad suene dudosa. Señora Rivas, ¿cuántos años de educación tiene usted? 4 años de escuela primaria en Santa Fe. ¿Tiene usted formación legal? No. Formación en ingeniería de minas, mineralogía, análisis de documentos históricos? No. Y sin embargo usted nos pide que aceptemos su interpretación de un conjunto de documentos que encontró en una propiedad abandonada, interpretación que contradice la de un abogado con 30 años de experiencia en el territorio. ¿Verdad que eso es lo que nos está pidiendo? Le pido al tribunal que lea los documentos. Dijo Soledad. No necesito formación en mineralogía para que el folio 223 sea legible. No necesito formación legal para que la letra de Patrick Breen sea la misma en la carta de 1882 y en los documentos de concesión. Y no necesito formación en ingeniería para que la muestra de roca que traje sea analizada por alguien que sí la tenga. ¿Y la muerte de su marido? ¿Tiene usted prueba material de que fue intencional y no accidental? Tengo la bala que el médico Samuel Howell extrajo del cuerpo de mi esposo en el cementerio sur de Red Rock Junction, con la cadena de custodia documentada por el propio Dr. Howell. Tengo los papeles de propiedad que mi esposo apretaba en la mano cuando lo encontré, que muestran que sabía para qué lo mataban. Y tengo el testimonio de Thomas Breen, que identifica el patrón usado con mi esposo como idéntico al que Cross usó en las otras 8 propiedades. El abogado intentó crear dudas sobre la confiabilidad de Thomas Breen, un hombre que había esperado 20 años para hablar. Soledad respondió que 20 años de miedo no invalidaban 20 años de memoria. Intentó cuestionar la cadena de posesión de los documentos. Soledad citó la carta de Breen describiendo exactamente dónde los había escondido y por qué con una especificidad que no podía ser fabricada a posteriori. El tribunal fue quedando quieto con el tipo de silencio que tiene temperatura propia. La crisis llegó cuando el abogado presentó un documento, una declaración firmada por el sheriff Beaumont que afirmaba que Soledad había amenazado a Diver con arma de fuego en las ruinas, constituyendo ella misma una amenaza para el orden público. Garrison objetó. Harrington pidió silencio. Fue entonces cuando el momento que Soledad recordaría el resto de su vida. Ocurrió desde la parte trasera de la sala.
Un hombre de pie. Soledad no lo había visto entrar. Era delgado, de mediana edad, con polvo de camino en la ropa y una carpeta de cuero en las manos. Con permiso del tribunal, dijo con voz que se oyó en toda la sala a pesar de no ser alta. Me llamo Vicente Daiver. Soy el hermano del hombre mencionado en esa declaración. Harrington lo miró. Durante un segundo. ¿Viene usted a testificar? Vengo a entregar esto. Daiver, el hermano, depositó la carpeta ante el secretario del tribunal. Son las instrucciones escritas que Harlan Cross dio a mi hermano durante los últimos 3 años, incluyendo la instrucción específica referente a la señora Rivas, fechada hace 2 semanas. Mi hermano me las envió hace 4 días con una carta. Me dijo que si algo le pasaba, las entregara al tribunal más cercano. La sala tardó un segundo en procesar lo que había escuchado. Luego el sonido fue como el de una presa que cede, no de golpe, sino en el orden específico en que las cosas que han estado bajo presión durante demasiado tiempo finalmente se rinden a la física. Cross intentó ponerse de pie. Sus propios abogados lo sentaron. Garrison tardó 20 minutos en presentar las instrucciones de Cross como prueba. Harrington las admitió todas. Los argumentos finales de la defensa duraron menos de lo que nadie esperaba. El jurado deliberó 4 horas. En ese tiempo Soledad se sentó en los escalones del tribunal con la piedra roja en la mano y no pensó en nada que pudiera controlarse. Pensó en el agua del manantial. En el borboteo de las 3 de la madrugada, en Diego con los papeles en la mano. El veredicto fue culpable en 17 cargos. Cross no dijo nada cuando lo leyeron. Era el silencio del hombre que ha construido todo sobre la suposición de que el mundo funcionaba de cierta manera y que acaba de descubrir que se equivocaba. Harrington habló después del veredicto. El tribunal reconoce la conducta excepcional de la señora Soledad Rivas en la presentación y preservación de evidencia bajo circunstancias de riesgo personal sustancial. El título de propiedad del lote 47 del condado de Colfax, incluyendo la concesión minera de 1881, transmitida por vía legal a través de los herederos de Patrick Breen y validada por el presente tribunal, se confirma a nombre de Soledad Rivas con efecto inmediato. Soledad oyó las palabras desde adentro de algo parecido al silencio. A su lado, Howell exhaló. Clara Viteor se dijo algo en su lengua que sonó como una afirmación larga. Cipriano. En las bancas se quitó el sombrero. Soledad salió del tribunal al sol de la tarde de Santa Fe, con los ojos mojados por primera vez desde el día del entierro de Diego. No eran las mismas lágrimas. Sabía exactamente la diferencia. La primavera llegó al lote 47 en marzo, puntual como si hubiera estado esperando que el asunto legal se resolviera antes de tomarse la molestia. El chamizo floreció. De amarillo. El manantial del norte creció con el deshielo de las montañas y su borboteo cambió de tono, más generoso, menos secreto. Los peñascos rojos seguían siendo peñascos rojos. La tierra no cambiaba su naturaleza por un veredicto, pero la luz les caía de manera diferente cuando uno los miraba sabiendo que eran suyos sin discusión. Soledad contrató a 2 ingenieros de minas de Albuquerque en febrero con dinero adelantado por la empresa que en enero firmó el contrato de concesión de explotación del Filón de Plata, una empresa de Denver que pagaba regalías trimestrales por el uso de la mina, dejando la propiedad de las tierras sin ceder. Era el tipo de contrato que Diego había soñado, con los ajustes que la experiencia de los meses anteriores había enseñado a exigir. Lo revisó Garrison, el procurador federal, que lo encontró sólido. Lo firmó Soledad Rivas con su nombre completo en la primera línea. La línea ferroviaria confirmó el trazado en diciembre. Pasaba a 1,25 millas del lote 47. Los campamentos de trabajadores empezaron a aparecer en enero. En marzo necesitaban agua. El manantial del lote 47 tenía suficiente para todos. Roca inútil. Le habían dicho al hombre que compró esa tierra. Le habían dicho con el desprecio específico del que sabe el valor de algo y quiere que el otro no lo sepa. Y ahora cada carreta que pasaba por él camino territorial y se detenía a comprar agua del manantial, era una respuesta a ese desprecio, silenciosa y permanente.
La comunidad del sur de Red Rock Junction cambió de manera que tomó tiempo. Ver completa. El caso de Soledad Rivas y Harlan Cross había llegado a los periódicos de 3 territorios. El reportero de Albuquerque había escrito una serie de 6 artículos que el Congreso Territorial citó en el debate sobre la reforma de los registros de propiedad. A partir de 1890, toda impugnación de título requería presentación ante Tribunal Federal, no solo ante el juez local. Era una ley pequeña de 3 párrafos que no mencionaba el nombre de nadie, pero que existía porque una viuda de 22 años había llegado a Santa Fe con una caja de hojalata y no se había ido sin usarlo. ¿Qué traía? Las familias de Cipriano recuperaron 2 de sus propiedades perdidas en juicios posteriores que usaban los documentos del caso Cross como precedente. La comunidad de Clara Vite Orse presentó reclamación formal por las tierras de agua del Cañón Norte, y la presentación estaba en proceso ante el Tribunal Federal. James Cutter abrió una herrería en Red Rock Junction con el crédito que Aurelio garantizó en el callejón donde antes nadie invertía. Soledad construyó la cooperativa en el verano. No fue una decisión dramática ni el resultado de un plan largo, fue la respuesta práctica al hecho de que 3 viudas del sur del condado, mujeres que habían perdido maridos en circunstancias similares a las de Diego, y que no tenían los documentos ni los aliados que Soledad había tenido, vivían en situación de indigencia porque el sistema no tenía mecanismos para ayudarlas. La cooperativa arrendaba parcelas del lote 47 a precios accesibles con acceso al agua del manantial. Tenía una escuela de 2 habitaciones donde Aurelio enseñaba los días que no erraba, y donde Soledad enseñaba los días que no negociaba contratos. Tenía un fondo pequeño administrado por Clara Vite Orse, que prestaba dinero sin interés a familias que necesitaban pagar abogados. Era modesto, era concreto, era lo que la situación permitía y lo que las circunstancias necesitaban. La muerte de Diego había abierto una herida profunda, pero en lugar de dejar que la amargura la consumiera, había transformado ese dolor en algo que podía tocar: tierra, agua, una escuela con techo. Un fondo que existía para que otras mujeres no tuvieran que llegar solas a una ciudad desconocida con $40. El atardecer del primer aniversario del veredicto, Soledad subió al peñasco que usaba como observatorio en los días de peligro y se sentó donde el basalto formaba una plataforma natural con vista al norte. Las luces del campamento ferroviario brillaban en el horizonte. El manantial brillaba abajo con el brillo tranquilo de lo que sabe que es necesario. En el lindero sur de la propiedad, las lámparas de las nuevas casas de la cooperativa parpadeaban con la irregularidad viva de las llamas de aceite. Soledad tenía la piedra roja de la niña de la herrería en la mano. Estaba tan pulida ya por el tacto que había perdido todas las aristas que una vez tuvo. Había perdido todo: esposo, hogar, seguridad, el futuro que había imaginado. Pero al reconstruir desde el caliche y los documentos y los peñascos que nadie quería, había descubierto algo que ningún abogado con 30 años de experiencia y ningún sheriff con pistola al cinto podría quitarle nunca: la certeza de que era capaz de sobrevivir cualquier tormenta y construir algo al otro lado. El viento del norte llegó desde las montañas con olor a nieve lejana y a chamizo, y a la tierra roja que olía a dinero viejo y a promesas todavía no agotadas. Soledad Rivas, no la viuda de Diego. No la recién llegada sin vínculos, no la mujer de la roca inútil, sino Soledad Rivas, nombre propio y completo, dueña de 40 acres y un manantial, y una escuela de 2 habitaciones y un fondo para viudas y un contrato firmado en la primera línea. Miró su tierra en el atardecer y sintió algo que no había tenido nombre en los últimos 18 meses: paz. No la paz de quien no tiene problemas, sino la paz de quien sabe que puede enfrentarlos. El manantial habló en su idioma de siempre desde el norte. Todavía aquí, decía, como siempre había dicho, como seguiría diciendo cuando ella ya no estuviera. Era suficiente. Era, pensó Soledad, exactamente suficiente. Si te emocionaste con esta historia de superación y justicia en el viejo oeste, suscríbete al canal ahora mismo. Es gratis y es lo más importante que puedes hacer para que sigamos trayendo estas historias cada semana. Presiona el botón de suscribir, activa la campanita para no perderte ningún episodio y cuéntanos en los comentarios qué te pareció la valentía de Soledad al enfrentarse sola a un sistema que llevaba 30 años aplastando a los más vulnerables. Cada suscripción nos permite seguir contando
Las historias de las mujeres que no se rindieron. Que Dios bendiga a todas las mujeres que luchan por su dignidad y futuro.